Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien desde sus hogares. Nosotros estamos trabajando desde la oficina todavía. Estamos haciendo diferentes actividades para que podamos comunicarnos con ustedes en estos tiempos difíciles. Lo que voy a hacer el día de hoy, simplemente voy a dar una clase precisamente hablando de el tema que hemos estado trayendo, que es sobre la fe, cómo se construye la fe. Y también hemos hablado del pecado, cómo empezó el pecado en el mundo y qué es las consecuencias del pecado. El pecado nos separa de Dios y precisamente eso es lo que necesita el ser humano. Tiene la necesidad de ser salvo. ¿Salvo de qué? Pues salvo de la separación de Dios. Muchas veces hemos escuchado hablar a líderes religiosos, hablar de tener que ser salvos del infierno o ser salvos, ¿verdad?, para no morir. Pero en esencia, lo que hemos visto nosotros es de que el pecado nos separa de Dios. Y esa separación es lo que nosotros necesitamos salvación, de poder reconciliarnos otra vez con Dios, de volver a ser uno con Dios. Y de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Simplemente un ejemplo bíblico de un hombre que fue reconciliado con Dios. Precisamente vamos a estar hablando el día de hoy en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Y voy a leer y ustedes me pueden seguir en la pantalla. O si tienen una Biblia en su casa, pueden abrir su Biblia y comparar lo que estoy diciendo. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Okay, vamos a estar hablando sobre dos hombres, ¿verdad? Uno se llama Felipe. Felipe en este caso es un predicador, un hombre utilizado por Dios para ir a hablar a otras personas. Y entonces viene un ángel del Señor y le dice a Felipe: Felipe, ve por este camino, y luego después habla con este hombre. Vamos a hablar un poquito sobre el otro hombre. El otro hombre era un etíope. ¿Okay? Un etíope simplemente significa que es de la nación de Etiopía. Etiopía se encuentra al sur de Egipto. Entonces su nacionalidad es etíope. Es por decir, a una persona de Estados Unidos se le dice americano. Una persona que es nacida en México se le conoce como mexicano. Así también el etíope es de una nación de Etiopía. La otra cosa que nos hace saber los versículos sobre esta persona es de que es un eunuco. ¿Okay? Un eunuco es simplemente un hombre que no podía reproducirse sexualmente, y por eso muchas veces estas personas son utilizadas para cuidar las cosas de las personas encargadas, por ejemplo los reyes o las reinas. Entonces el eunuco, habían diferentes tipos de eunucos. Habían eunucos que se hacían eunucos. Por ejemplo, un rey que necesitaba a alguien que cuidase a sus hijas o a sus esposas, mandaba a hacer una operación a un hombre, y por consecuencia era un eunuco hecho por hombre. Pero también hay casos en los cuales los eunucos son nacidos. Hay personas que nacían
con el simple hecho de no poder reproducirse. Al igual, también hay eunucos que por decisión propia fueron eunucos. O sea, tenemos ejemplos como el apóstol Pablo, que él decidió no casarse y no tener hijos, pero fue su decisión propia. Entonces hay diferentes tipos de eunucos. Hay los eunucos que fueron hechos, hay los eunucos que nacieron naturalmente sin el poder reproducirse, y tenemos los eunucos también que fueron hechos, que decidieron por su propia naturaleza y su propio pensamiento, decidieron no casarse ni tener hijos. La otra cosa que nos menciona sobre este hombre es de que es un funcionario. Nos quiere decir que es un hombre importante, es un hombre que tenía un alto rango en el gobierno. También nos dice que estaba encargado de los tesoros de la reina. O sea, tenía buenas conexiones porque él tenía contacto con la reina. Cuidaba de sus tesoros. Nos hace saber que este hombre también era un hombre de confianza. Tenemos a un hombre que es etíope, es eunuco, y no sabemos las razones por las cuales él fue eunuco, pero es funcionario, es un hombre importante, es un hombre bien relacionado y es un hombre de confianza. Y algo más que nos hace saber el texto es de que este hombre también era un hombre religioso. Entonces este hombre no solamente era un hombre importante en su tierra, pero también era un hombre religioso. Y ustedes preguntarán, ¿y cómo es que sabes eso? Bueno, el texto nos dice que venía de Jerusalén, venía de adorar. ¿Okay? Muchas veces en nuestra cultura, ¿verdad? Si nos encontramos un hombre que es importante, un hombre que está bien conectado en la sociedad y aparte va a la iglesia, pensaríamos que no necesita la salvación o que no necesita saber más de Dios, y por eso nosotros diríamos, no, tal vez esta persona ya está bien delante de Dios porque es un hombre importante y es religioso. Pero sin embargo, el texto bíblico nos hace saber que este hombre, a pesar de su nacionalidad, a pesar de lo que estaba sucediendo en su cuerpo, a pesar de que era un hombre importante, era un hombre que necesitaba de Dios. Y eso es precisamente lo que a mí me llama la atención de este versículo. De que aparte de que este hombre ya asistía a servicios religiosos, Dios todavía miraba a este hombre que necesitaba algo más, que necesitaba en esencia una relación personal con Dios. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo para acabar el pensamiento y vamos a continuar leyendo a partir del versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilaban. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Okay. Y aquí está la segunda parte del pensamiento que traigo. Okay. Vemos que se encuentra un hombre yendo por tal camino que es desierto, y Dios le pide a Felipe: háblale a este hombre.
¿Ok? Y dice que a partir del versículo que ellos estaban leyendo, del pedazo de la Biblia que ellos estaban leyendo, le empezó a compartir el Evangelio de Jesucristo. Si ustedes recuerdan, Evangelio simplemente significa las buenas noticias. ¿Okay? Las buenas noticias de Jesús. Bueno, ¿cuáles son las buenas noticias de Jesús? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo hemos visto en Juan capítulo 1, que dice que Jesús era desde el principio, y desde el principio estaba con Dios y era Dios. Entonces las buenas noticias son de que Dios se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Vino a ser carne y hueso, vino a tener hambre, vino a tener sed como nosotros lo hemos tenido. Y no solamente eso, sino que Él pudo tener una relación personal con Dios. Y vivió una vida impresionante, dándonos a conocer en persona quién es Dios. Y entonces, esas son las buenas noticias que este hombre de Etiopía escuchó de parte de Felipe. Que Jesús es Dios y que Él vino a vivir entre nosotros, murió por nosotros, pero no solamente termina ahí, sino que su muerte de Él es lo que nos hace que nosotros volvamos a poder tener una relación con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios, mas el hecho de creer en Jesús, las buenas noticias de Jesús, nos acerca otra vez con Dios, a poder tener una relación con Él. Entonces dice que Él creyendo esto, ¿verdad? Se conmovió de tal manera que dice, paren el carro. Aquí hay agua, necesito ser bautizado. Ahora, nosotros no hemos hablado de qué es el bautismo. No hemos hablado todavía de qué representa el bautismo. Pero lo que quiero que sepan de este pensamiento es de que Dios busca nuestra salvación. Dios busca que tengamos una relación con Él, que dejemos de estar separados de Él. Entonces, lo que quiero que saquemos de este pensamiento es precisamente esto, de que no hay hombre ni mujer que no haya pecado, que el pecado nos sigue separando de Dios y que no hay trabajo, palancas o estatus social o inclusive religión que nos pueda impedir de estar separados de Dios. Ahora, lo único que nos vuelve a acercar a Dios viene siendo Jesús. ¿Okay? No hay religión, estatus social, ni nada que yo pueda hacer para yo acercarme a Dios. Simplemente lo único que existe es las buenas noticias de Jesús. Y creyendo esto y actuando detrás de esto, es que nosotros podemos alcanzar a tener una relación con Dios. Y más adelante vamos a ver lo que es el bautismo y qué es lo que significa el bautismo. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber, mándenme un mensaje, yo no estoy disponible y podemos continuar la conversación. Pero por el momento este es el pensamiento que traía para ustedes y vamos a continuar transmitiendo mensajes de la Biblia a través, por lo pronto, ¿verdad?, de los videos que vamos a estar mandando. Gracias por todo, Dios me los bendiga.